Eso nos lleva a la segunda razón por la cual mi corazón es afirmado en la gracia. El versículo 11. Hebreos 13:11. Los cuerpos de los animales cuya sangre introduce el sumo sacerdote, cuya sangre introduce el sumo sacerdote en el santuario a causa del pecado, se queman fuera del campamento. Ay, Brian, me estás hablando en griego o chino. Bueno, en el Antiguo Testamento habían diferentes holocaustos. La mayoría de los holocaustos que la gente ofrecía al Señor, ellos ofrecían esos holocaustos en el tabernáculo y luego en el templo y comían del mismo sacrificio que ellos habían ofrecido. Porque era una forma que Dios estaba diciendo, mira, quiero que ustedes coman en mi presencia y que coman entre ustedes, que comparten entre ustedes. Pero cuando se trata del holocausto para el pecado del pueblo, no fue así. ¿Qué hacían ellos? Presentaban su holocausto en el templo, en el tabernáculo, y solamente echaban la sangre del animal sobre el altar. El resto del animal lo sacaba la gente fuera del campamento o fuera de la ciudad. ¿Por qué? Porque este holocausto se trata del pecado. Ellos tenían que quemar todo y llevar los restos fuera de la ciudad sin haber comido nada de lo que ellos habían ofrecido, porque Dios estaba enseñándoles algo importante. La idea aquí es que lo que tenía que fortalecer a la gente después de haber pecado no era la carne que iban a ofrecer, sino el mismo hecho que ellos habían sido perdonados y que su pecado y todo lo que tiene que ver con él se quedaba lejos. Que ya no era parte ni de su vida ni de la comunidad. Qué hermoso es eso, ¿no? Por eso decimos que cuando pecamos y pedimos perdón y decimos, Cristo, ¿te acuerdas cuando te fallé ayer? ¿Te acuerdas cómo pequé? Si tú le pediste perdón a Cristo, ¿qué es lo que Cristo te dice? ¿Te dice? No, no recuerdo. No es que no se acuerda exactamente, porque Dios es omnisciente, Él sabe todo. Pero lo que pasa es que no usa ese pecado en contra de tu persona. No te acusa, no te condena por lo que has hecho. Dios usaba el mismo pecado que ellos habían cometido para buscar más compañerismo con ellos y con los demás. ¿Escucharon eso? Lo repito. Dios usaba el mismo pecado que ellos habían cometido para buscar más compañerismo con ellos y con los demás. ¿Cómo es eso? Es por la gracia de Dios. Cuando tú pecas, Dios te dice, ok, esperas 3 días y recién vas a entrar en mi presencia. No. Cuando tú pecas, Dios quiere usar tu pecado, tu falla, para que tú te des cuenta que tú necesitas del Señor. Y Cristo te recibe con los brazos abiertos y te dice, ay, por fin llegaste. Se estaba esperando. El hijo pródigo, ¿no? Tanto tiempo dándole de comer a los chanchos, quería hasta comer la comida de los chanchos y un día toma la decisión de volver a casa. Y su papá lo recibe con los brazos abiertos, otra vez está en casa. ¿Y por qué cuando tú pecas te alejas de Dios? Cuando Dios quiere que sea todo lo contrario. Ok, has pecado, vamos a pasar tiempo juntos entonces. Es lo que hace una buena mamá con su hijo o con su hija, ¿no? Cuando la mamá ve que, o el papá ve que su hijo o su hija está luchando, que está un poco confundido, está un poco mal, la buena mamá, el buen papá, ¿qué hace? Ven, hijo, vamos a conversar. Ven, vamos a ver cómo hacemos, porque veo que estás un poco distraído, estás en peligro. Y si nosotros como padres entendemos eso,
¿Cuánto más con nuestro Señor? ¿No? Qué importante lo que estamos viendo aquí. Y luego cuando hemos pecado, Dios usa eso en nuestras vidas porque no soy el único que está ahí presentando mi holocausto, sino ahí está Lucho también a mi costado, ¿no? Y Bertita está ahí un poco más allá también, presentando su holocausto. Y Eduardo es casero, ¿no? Entonces, estoy ahí con mi holocausto, Señor, he pecado otra vez. Busco tu perdón y veo, y tú también. Oh, mira, estamos juntos. Vamos a comer, vamos a disfrutar del perdón del Señor en ese momento, ¿no? Qué importante es eso. Entonces, para poder presentar ese holocausto al Señor, ellos tenían que haber pecado, haber reconocido que habían pecado, habían reconocido su necesidad de perdón y encontrarse juntos ahí en el lugar adecuado. No podían esperar ser afirmados por la carne que iban a comer porque no iban a comer nada, sino el alimento, lo que afirmaba su corazón era el mismo perdón y la misma presencia de Dios. Todo era por gracia. Y eso nos lleva a la tercera razón. Eso nos lleva a la tercera razón. Versículo 12. De igual manera, Jesús sufrió fuera de la puerta para santificar así al pueblo mediante su propia sangre. La sangre de Cristo te santifica. O sea, la palabra santificación es cuando Dios te separa, te saca de donde estabas, te pone en otro lado porque tiene un propósito para ti. Y tú comienzas a servir al Señor con ganas, no porque tú has sido bueno, sino porque Dios te ha santificado. Dios te ha perdonado y Dios te ha separado para su obra. Ok, Brian, ya entendemos el por qué podemos ser afirmados en la gracia. Qué bien. Pero ahora, ¿cómo? ¿Cómo pongo todo eso en la práctica? Versículo 13. Así que salgamos con él fuera del campamento y llevemos su deshonra. Salimos de la vida cotidiana, de nuestra forma de ver las cosas, de depender de nuestra capacidad de arreglar las cosas malas que hemos hecho, y nos acercamos a Cristo y comenzamos a identificarnos con el Señor. ¿Ok? Sí, ya salgo del campo o del campamento con Cristo, pero siendo perdonado, siendo una nueva criatura. Y comienzo a ver mi vida escondida en el Señor. Cuando le fallo al Señor, recuerdo que hay gracia para mí. Y no solo eso, que aún Dios tiene un propósito para mi vida, porque me ha santificado. Muchas veces nos sentimos culpables y cochinos. A veces pensamos que no hay esperanza. Pensamos que nunca va a haber un cambio en la situación o un cambio en mi vida. Los problemas que enfrentamos parecen ser inmensos, gigantes. Nos quedamos sin fuerzas y sin ganas. Nos sentimos hasta lejos de Dios. Y nosotros tenemos un altar, un lugar, dice la palabra de Dios, del cual no tienen derecho de comer los que sirven en el tabernáculo. Ellos seguían con su religión, dependiendo de sus obras, y no confiaban en lo que Cristo había hecho en la cruz por ellos. Pero nosotros podemos acercarnos al altar a solas y como hermanos también. Y luego podemos extender esa gracia a otros, porque lo que hemos recibido es lo que podemos dar. Podemos perdonar a los demás, porque Dios nos ha perdonado. Podemos tener paciencia con los demás, porque Dios ha sido paciente para con nosotros. Y cuando pierdo la paciencia, ¿qué hago? Recibo más gracia. Oh, yo pierdo la paciencia mucho. Y necesito mucha gracia. Cometo muchos errores.
y necesito mucha gracia del Señor. Pero cuando recibimos gracia, hasta eso cambia nuestra perspectiva. ¿En qué sentido? Vemos que hay esperanza con el Señor. Vemos que Dios es capaz de usarnos a pesar de nuestra situación. Vemos que somos útiles en su reino. Una cosa que me encanta es escuchar lo que Dios está haciendo con Jimmy en Galilea, es ver que yo soy parte. Lo que Dios está haciendo con Gary, lo que Dios está haciendo con Maritza, lo que Dios está haciendo con nuestros hermanos en Kenia, en el África, en otros sitios en el mundo, y saber que yo soy parte. ¿No? Todos formamos parte del equipo. Hasta cuando tú entiendes la gracia de Dios y entiendes que Dios te ama tal y como tú eres, y que Dios te ama tanto que no solamente está dispuesto a perdonarte, sino usarte, y que tú puedes confiar en Él, eso te da bastante libertad. Para que comiences a pensar en cómo vas a dar en vez de qué es lo que vas a recibir siempre. Qué hermoso ver que nosotros como iglesia estamos apoyando a esos niños, esas niñas ashánicas a aprender cómo leer y escribir. Qué precioso es eso, ¿no? Quizás en este mundo algunos nunca van a conocer esos chiquillos, pero cuando lleguen al cielo va a ser un momento precioso. Y qué lindo ver cuando cambia nuestro corazón tanto que pensamos quizás en, hasta en algunos casos, algo como adoptar a niños. Si Cristo me ha adoptado, ¿sabían que hoy día es el Día Internacional de la Adopción? Sí. Hoy día escuché un testimonio de una familia, una pareja, que adoptaron a un niño, digo niño, adolescente, cuando tenía 15 años de edad. Y ahora ese chico, adoptado a los 15 años de edad, está sirviendo al Señor. Wow. Entonces, no solamente es bebés, aunque es bueno también, ¿no? ¿Por qué mencionó eso? Porque como iglesia tenemos que cambiar nuestra perspectiva en cuanto a cómo se ve la gracia de Dios en nuestro mundo y en nuestras vidas. Porque cuando confiamos en Dios nos libra para que podamos servirle. Dar gracia a la gente que, según nuestros criterios, no merece nada. Como muchas veces explico, cuando llegamos aquí al Perú, un día yo estaba conversando con unas personas y ya teníamos a Marco y Ana estaba en camino. Y una persona me dice, Brian, ¿cuántos hijos piensan en tener? Digo, bueno, quizás 3, no sabemos, estamos pensando en quizás adoptar también. Y la persona, ¿qué? ¿Tú has hablado con Betty acerca de eso? Yo, sí. ¿Estás seguro? No, estamos orando todavía, buscando la voluntad de Dios. Pero no entendí. Y la persona me dice, pero ¿cómo vas a quitar de tus hijos propios y dárselo a una persona que no es de la familia? Que una persona que no merece eso. Wow. Qué bueno que Dios no pensó así acerca de mi persona. Me adoptó. ¿No? Bueno, lo menciono porque hoy día es el Día Internacional de la Adopción. Quizás es algo que podemos hacer como iglesia, apoyar a huérfanos, apoyar a niños que necesitan en muchos sentidos, porque así vamos a mostrar la gracia de Dios. Porque con la gracia podemos vivir en libertad. Y termino con Salmo 147, versículo 11. El Señor se complace en los que le honran y en los que confían en su misericordia. Amén. ¿En qué confiamos? ¿En su gracia y en su misericordia o en nuestra capacidad?
No. Confiamos en la gracia y la misericordia de Dios. Entonces, así terminamos Efesios y terminamos Hebreos hoy día. Wow. Que Dios los bendiga. Vamos a orar. Gracias, Señor, por lo que hemos visto en tu palabra. Gracias porque tu corazón es tan grande y tan generoso que a veces nos cuesta entenderlo. Porque nosotros no somos así. Hemos crecido en un mundo que nos enseña que si nos portamos bien, si somos responsables, que hay un premio para nosotros. Y hasta en la iglesia muchas veces pensamos que es así contigo, pero no es así, Señor. Todo es por tu gracia. No es por lo que hacemos, ni por lo que hemos sido, ni por lo que somos, ni por lo que seremos, sino es por ti y lo que tú eres. Es simplemente el hecho que tú nos amas. Y cuando comenzamos a conocer tu amor, ese amor tuyo va cambiando nuestras vidas. Y vemos las cosas diferentes, Señor. Nos sentimos libres porque tú has comenzado una obra en nosotros.